radiotorah.com presenta Los Caminos de Israel. Ahora con ustedes, el rabino Moshe Otero. Shalom Aleichem y bienvenido a este programa de Los Caminos de Israel. En este programa, este segmento, vamos a estar presentando el tema ¿qué es Jesús para los judíos? ¿Qué es Jesús para los judíos? A través de la historia hallamos muchos retratos y imágenes de Jesús por todos los siglos, un Jesús quizás en el mundo actual, un Jesús muy romanizado, muy gentilizado por cada nación. El Jesús que se ha presentado por la historia es uno que aparece ser totalmente distinto que en la actualidad. Tenemos un Jesús por diferentes países, recordemos por todo el mundo, con diferentes retratos y imágenes de un Jesús muy cristianizado, muy romanizado, muy secularizado. Un Jesús, aun como lo pintan los de hindú, un Jesús hindú, como lo pintan la parte este de Europa, un Jesús europeo, un Jesús moderno, un Jesús negro, un Jesús de diferentes formas y de actuar. Todo esto son diferentes retratos de alguna imagen de lo que hoy llamamos Jesús, pero que a través de la historia lo han llamado desde Jesús, Zeus, Yeshua, Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, Yehoshua, Joshua y muchos otros nombres para tratar de alcanzar el nombre original de este personaje. Es de gran interés al mundo cristiano tratar de encontrar las raíces de este Jesús histórico, pero cuando lo llegan a hallar se encuentran con un gran problema, porque este Jesús es uno que no es de acuerdo a ninguna de las imágenes que se ha presentado a través de la historia y que ha hallado un gran problema para su propia fe. Como menciona el autor y erudita cristiano Bruce Metzger, estas imágenes resultan como parte de las complejidades que presenta la cristiandad, tales que hay más de 5.000 manuscritos, cada uno dando y prestando hacia una imagen diferente de este Jesús, este personaje de la historia. Y por lo tanto, a través de la historia vemos estas diferentes imágenes. Un Jesús aún que se pone lo que es la gorda musulmana islámica, porque también se puede hallar a este Jesús en el Corán, un Jesús que es el mensajero de Dios. Y sin embargo la pregunta continúa haciéndose: ¿qué es el Jesús para los judíos? Para aquel pueblo que en sí salió de su nacimiento natal, o de su raíz natal. ¿Quién es este Jesús? Este Jesús que su nacimiento fue entre la comunidad judía, de una madre judía, y supuestamente, de acuerdo a las tradiciones más antiguas, hallada de un par de judíos también. Ahora comenzamos a explicar y entender que este Jesús es un Jesús humano, no es tan sobrenatural como la gente se ha pensado en la historia. Es hecho de sangre y carne, de la vientre de una madre, no simplemente
con una concepción virginal, la cual fue algo creado por también una tradición distinta a la actualidad. En este segmento vamos a presentar a Jesús y cómo fue transformado y qué es Jesús para los judíos. La búsqueda de Jesús se halla en Jerusalén, se halla en el pueblo natal del pueblo judío, siendo nacido de una madre judía. Él es judío 100%, juntamente con las fuentes más antiguas nos muestran que él también nació de un padre judío, aunque hay fuentes que contradicen o quizás presentan, siguiendo la tema de otras opiniones, que nació de un persona romana. Sin embargo, eso todavía lo hace a él judío, siendo que su madre es judía. ¿Qué es Jesús para los judíos? Eso se halla en la historia. Y hallamos un Jesús que era un nacionalista, era también un judío ortodoxo, observante en todas las costumbres de la ley. Un Jesús que había presentado al pueblo ciertas enseñanzas que estaban de acuerdo a las antiguas enseñanzas de los rabinos, de los fariseos y más bien de la comunidad religiosa. Pero este Jesús es un Jesús que no conoce el mundo cristiano, porque es totalmente fuera de los ámbitos del mundo cristiano. Y sin embargo, como resultado, el movimiento que él comenzó con su hermano Santiago, Jacob, comenzó a crear un movimiento, una dinastía de los hermanos de Jesús, la cual, como narra la historia de Eusebio, tal dinastía, en palabras proféticas de Gamaliel, siendo que no era establecido por Dios, sino como dice el libro de Daniel capítulo 11, que entre el pueblo durante este tiempo, cuando Roma tomó posesión, aún entre los sabios del pueblo se permitiría que aún ellos habían de estorbar y caer por tropeceros. Eso capítulo 11 de Daniel, verso 32 en adelante. Entre ellos estaba este llamado judío Jesús, en la cual quiso establecer la visión, quiso traer por su propia persona lo que es el alma judía de la Neshama del Mashiach, y no lo logró. Sin embargo, la historia narra que es judío, murió judío, y como parte de la historia judía veremos que era judío. Como resultado de todo esto, hallamos que varios movimientos surgieron como resultado. A ser matado y puesto a muerte todos los que es seguidores de Jesús en el primer siglo, la dinastía de Jesús y sus hermanos llegó a una gran disrupción y usurpación por el poderío romano que había tomado ya en posesión al pueblo de Israel, en particular a todo lo que se movía de parte de Israel. Es aquí que vemos la gran ruptura, lo que es la separación, la distinción y el quebrantamiento y la destrucción de este movimiento que se llamaba los Nezaritim del primer siglo. Sí, señores, este movimiento de Jesús murió juntamente con todos los emisarios y mensajeros de que él había enviado al pueblo judío. Murió en el año 125 de la era común, donde Eusebio marca que fue puesto en Jerusalén el obispo Marcos, un romano, un gentil, que usurpó el trono y el asiento que manejaba los descendientes de Jesús, de la descendencia davídica, y ahí terminó lo que era el movimiento de Jesús. Y este nuevo movimiento llamado los Nezaritim han tratado de restablecer esta corriente antigua, con el fin de tratar de imitar los del primer siglo. Pero una vez que algo está quebrantado, es como un vidrio que se destruye, que jamás pueden poner las piezas de nuevo juntos. Y es aquí que vemos que la historia narra
que este movimiento murió y fue usurpado por Roma, por Constantino, y fue en este momento que el mundo fue cambiado y fue entregado a las manos de Edom, a los edomitas, a los que habían declarado el Estado como la fe cristiana. Y es aquí donde hay un gran cambio, un sistema diferente a lo que había establecido el Jesús judío de la historia. Y es aquí donde también vemos diferentes movimientos que surgen desde la matriz de esta iglesia cristiana, este mundo cristiano, de tratar de hallar las raíces judías de este Jesús. Y es por esto que entendemos que cuando una persona sigue ese sistema, está totalmente envuelto para nosotros los judíos en una ideología que es opuesto a lo que era la fe de Jesús del primer siglo, la fe de la Torá y la fe del pueblo judío. Y se han envuelto en una fe en la cual no está basada en la Torá. Pero al mérito de este movimiento llamado Nezaritim del siglo presente, han hecho esfuerzos de tratar de entender a este Jesús histórico, trayendo una práctica de judaísmo aún personas que no son judías, con el fin de tratar de restablecerse en la tierra de Israel. Y como verán, esto ocurrió. Un pastor evangélico en años atrás, desde Orlando, Florida, estableció una congregación en Orlando y él decidió llamarlo Nezaritim o Nazarenos. El propósito de él de buscar la conversión, como muchos buscan, era de continuar el legato de este concepto antiguo de los nezaritas. Y fue él que estableció de Ana Israel un movimiento con el fin de tratar de restaurar el movimiento nezaritim con los mismos conceptos ibionitas del primer siglo. Pero muchos otros movimientos que han tomado apoyo de parte de él, incluyendo muchos líderes del movimiento hispano, todavía no han hecho lo que este señor ha hecho. Fue solamente reconocen un evangelio como el auténtico, a través de una reconstrucción del mismo, llamado Matai, y todos los demás evangelios los rechazan como hacían los ibionitas, que solamente dependían en un solo evangelio. Y ahí es donde vas a ver las diferentes ramas y distinciones de todos los mundos, porque hay muchos todavía movimientos nezaritim que siguen lo que es el veneno de los diferentes evangelios que han sido atrapados con diferentes enseñanzas de la madre materna Roma. Y es aquí que vemos que con todo el esfuerzo que hacen para el bien, y muchas veces con buena intención y con honestidad y con sinceridad, también tropiezan con la verdad de que esto para el pueblo de Israel no es aceptado. Hay razones por las cuales Jesús, el histórico, fue rechazado en Yavne por el gran Sanhedrin, que se tuvo que mudar a Yavne por causa de todos los poderíos del mundo romano. Pero se declaró ahí en Yavne que ya este movimiento nezaritim habría de cesar y no habría de ser reconocido. Y todos los que habrían de seguir sus pensamientos lo llamaban Menut, porque habían declarado que ellos, como sordos, habían creído que el Mesías había llegado cuando no era así. Se habían equivocado. Toma personas grandes de poder admitir que habían cometido un error en la historia. Tales personas en la historia se cometieron un error, pero admitieron ese error. Tenemos el gran ejemplo del rabino Akiva, que cuando se vio de cuenta que el rabino Kokhba no era el Mashiach, aunque reinó por 2 años en Jerusalén, habiendo sacado a los romanos de su poderío, más pruebas que esta no había forma de entenderlo. Sin embargo, él admitió que cuando él mató a un colega judío, se dio de cuenta que él no era el Mashiach, y dijo claramente: yo me equivoqué, él no es el Mashiach. Es importante que a través de la historia judía
Personas se han equivocado pensando, creyendo, deseando a encontrar con el Mashiach. Y uno de los conceptos tan integral en es esa idea de pensar de que este potencial descendiente de David es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Así creyeron los que inicialmente siguieron a Jesús. Creyeron que él era el Moshe Rabbeinu de su generación, el Moisés en su tiempo. Pero como vemos en la historia, como también vemos con el rabino Akiva, que él también pensó así de Bar Kokhba, se equivocaron. No, había presentado buenas enseñanzas, habían inculcado lo que es buenas enseñanzas al pueblo, enseñanzas de ética y moral. Pero, como muchos sordos en nuestro antepasado, hicieron grandes logros en sus mundos, pero no llegaron ni lograron hacer el Mashiach en la cual esperamos. La realidad es que aquellos judíos que se agarran a esa idea de que Yehoshua es el Mashiach, están cometiendo un error. Son todavía judíos. Aun cuando están practicando los mitzvot y las halajot, son todavía judíos, si son judíos, halágicamente. Y es aquí que aún entre muchos de los Nezaritim, que son judíos, no niega el hecho de que son judíos, como he hablado anteriormente en muchos de los otros programas. Pero sí están en un gran error, y a mi comprensión de lo que dice Talmud Sanhedrin, se han involucrado en un aspecto tan preciso de lo que se llama Menut. Menut, Ma'arim, Nosrim. Las creencias de los Nosrim. Y esto lo veo que este grupo ha tomado gran fortaleza por otro grupo parecido en nuestro siglo contemporáneo, que han dicho que hay que seguir el Moshe Rabbeinu de nuestro siglo. Igual, declarando a su líder, el Mashiach, cuando no cumplió todos los requisitos, ni solamente del Mashiach potencial, sino el Mashiach actual. Y es por esto, este grupo nuevo de los Nezaritim se ha agarrado de muchas de las enseñanzas del otro grupo, un grupo hasídico meshejista que cree que su líder, aunque muerto está, como sabemos, lo dice nuestro sabio, los grandes sadikim no mueren, están todavía en existencia, viven aún, pero su cuerpo está aquí entre nosotros. Y es aquí que asimilan las mismas enseñanzas de estos dos grupos, causando tremendo problema para Israel y para todo el mundo. ¿Por qué? Un poquito de levadura, un poquito de mentira o cosa no cierta leuda toda la masa. Podemos saber claramente cuando el Mashiach llega, es Dios que va a comprobar a todos nosotros, los hebreos y con todo el mundo, quién es su Mashiach. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Qué es ese Jesús para el pueblo judío? Veamos las palabras de uno de los grandes profesores y intelectos de nuestro tiempo, de nuestra generación, Joseph Klausner. Ahora, ¿quién es Joseph Klausner? Joseph Klausner vivió de 1974 al 1958, fue uno de los más prominentes historiadores judíos del primer siglo y medio del siglo XX. Fue el primero que había traído al mundo judío de una forma de gran educación en el lugar del significado de Jesús o Yeshua. Klausner escribió su libro en 1992 que revivió el hebreo en la lengua hebrea moderna, y en este trasfondo hebreo su gran volumen llegó a ser conocido sobre sus obras acerca de Jesús por un judío. Por causa de su popularidad y su traducción en muchos de los idiomas, la traducción en inglés fue imprimido y fue hecho por un tal Canon Herbert Danaby,
y luego traducido muchos años después al español, y fue un cristiano traductor sobresaliente de la Mishnah. Esa traducción de lo que las palabras y la obra de Klausner vino a ser conocido entre el mundo cristiano, de que surgió gran interés en las fuentes rabínicas de su periodo del Nuevo Testamento. Klausner y su obra se considera como una expansión de su tesis doctoral de lo que es el mesianismo judío y las ideas durante el periodo tanático, y fue escrito en alemán en la Universidad de Heidelberg en 1897. Su profundidad concerniente a la inmersión de este periodo lo llevó a él y varios años en su residencia en Odessa, Heidelberg y en Jerusalén de escribir 4 volúmenes comprensivos de la historia de Israel durante el Segundo Templo, la era del Segundo Templo. En sus 20s, cuando tuvo 20 años, Klausner llegó a estar bajo la influencia de grandes filósofos del movimiento temprano sionista, como tal el Ahad Ha'am, Asher Ginsberg, que enfatizó la cultura, lo que es la parte cultural, la contribución al mundo sionista. En 1905, Klausner logró exitosamente como el editor con Ahad Ha'am, editor de Hashiloah, una literatura hebrea social, y publicado en los medios científicos en lo que es Warsaw, Polonia, y entonces Odessa, y en varias escuelas se enseñó. En 1920 inmigró a lo que hoy es Estado de Israel y con gran entusiasmo llevó a involucrarse en un despertar y avivamiento para el hogar judío nacional y su cultura, y llegó a ser uno de los grandes, ardentes, fervorosos nacionalistas sionistas, y podemos decir chauvinista en el sentido de sus efectos que eran puestos en la realidad en este celo. Se señala que Klausner en sus escritos en hebreo no quiso atraer lo que es el lector cristiano. En sí, su lector no era cristiano en ninguna forma, más bien para acertar su acercamiento de un Jesús que no era algo de apologética o de burla, sino más bien acerca de la obra de la cristiandad que fue escrito por los judíos en la Edad Media. Y por lo tanto, su casa, su tierra de hogar, Klausner no le tenía miedo a la hostilidad de los gentiles necesariamente de cuando él escribía en la diáspora, como otros autores que hablaban del tema, como Alfred Aldersheim, que fue bajo la influencia cristiana y fue convertido al cristianismo bautista en su obra Jesús el Mesías. Esto, por lo tanto, tenemos que tener en evento. Este periodo del Nuevo Testamento fue específicamente judío, y él acepta a Jesús como judío, como también Wellhausen y Klausner, que añada que Jesús no era un cristiano, porque él era un judío, y por la historia y sus enseñanzas llega a ser severado de Israel. Klausner había dicho en su libro que para proveer una verdadera idea del Jesús histórico, no la leyenda, basado en cuentas que en sí ridiculan lo que es tales fuentes como el anónimo obra del Toldot Yeshu. En su introducción, él anticipa lo que es un criticismo hostil de judíos como también de cristianos, y él de hecho lo había recibido. Klausner en su volumen fue de gran significancia menor y que fue totalmente ignorado por los grandes eruditas que escribieron. El hecho de que hubo atención vibrante que demuestra lo que es el valor profundo y la revelancia en la cual él presentó de generaciones después de que tales autores se pasaron. Uno de sus críticos, el señor Santiago Lutero Adam, profesor del Departamento de Divinidad de la Universidad de Harvard, escribió: porque los eruditos cristianos, los libros poseen preguntas radicales acerca del extremismo y de lo que es cosas imprácticas y cosas jorobadas de Jesús y su ética. El cristianismo, por lo tanto, se dispone de tales preguntas y en sí hacen todo lo que es posible para luchar contra ello. Klausner
su método fundamental señala su propia introducción, que fue con el fin de resolver una gran contradicción, que aunque Jesús era un judío, sus seguidores no lo eran. Klausner buscó resolver, como muchos otros, la anomalía que existía, que cuando el cristianismo nació dentro de Israel, Israel como nación lo rechazó totalmente. ¿Pero por qué? Muchos trataron de buscar una respuesta a esta gran incógnita del hecho de que el cristianismo fue absorbido por los elementos paganos y griegos, las cuales habían estorbado los elementos hebraicos, con la cual Jesús era bien conocido en ese medio. Sin embargo, Klausner mantiene que las enseñanzas de Jesús ciertamente estaban dentro de las gérminas que podía ser desarrollado por curso de un tiempo a los no judíos, aún enseñanzas que se presentaban como antijudío en sus enseñanzas. El factor que Klausner afirma era un problema central que podía resolverlo en su libro, y por lo tanto estudió el medio ambiente, como también el hecho de que Jesús y su carácter en sí eran opuestos al judaísmo de su tiempo. Y Klausner se refrenaba de la apología para definir la superioridad de la fe de uno sobre el otro. Lo que él más bien enfatiza de los objetos de su libro fue demostrar simplemente cómo el judaísmo difiere y se mantiene distinto de la cristiandad y la cristiandad del judaísmo. Y obvio, esta en búsqueda fue prevalente hoy en día en la presencia de grandes crecimientos en los movimientos tales como Jesús, Judíos para Jesús, los mesiánicos, y hoy en día lo podemos añadir aún los grupos Nezaritim, y diferentes cultos o sectas que están surgiendo de la misma, todo con el fin de atraer al judío de sangre y carne y de creencia a un evangelismo hacia la fe de Jesús. Klausner persiste que no había subjetividad en su indagación e investigación, en la cual él continúa estableciendo entre las sociedades misioneras solamente con el beneficio de los paganos, y así más bien para los judíos están abiertos de sospechas de subjetividad cuanto toca lo que es temas judíos cristianos y más allá que esto. Jesús, dice Klausner, fue judío, y un judío se mantiene hasta su último aliento. En una de sus ideas se implanta dentro de él mismo la nación de la idea que la venida del Mesías es hecho por arrepentimiento y buenas obras para apurar la venida del Mashiach, algo que está dentro de los conceptos hebraicos. Vea su obra en la página 368 de Jesús de Nazaret. En esto vamos a ver que Klausner enfatiza lo que es la fe de Jesús como judío, en vez de la fe que luego se convierte al cristianismo, que es la fe en Jesús. Y ahí es donde vemos la gran distinción de las dos. Cuando quiera que el énfasis de la fe no se halla ya en lo que es la persona de Jesús, ya esto se regresa y se vuelve como parte del judaísmo tradicional. Pero cuando el énfasis es puesto en un hombre como el objeto de su mensaje y enseñanzas, esto se convierte en otra forma de cristianismo. En conclusión, lo que Jesús es para los judíos. En esto lo que hallamos en Klausner es algo que todos podemos aprender. Aquí vemos que ¿qué es Jesús para los judíos? Bueno, dice Wellhausen, citando a Klausner, él no fue cristiano, sino fue un judío que su vida historial es una que los hombres prominentes de judíos de su tiempo lo habían entendido, comprendido, y estaban muchas veces en su contra por causa de puntos de contrariedad, pero sin embargo adentro de los conceptos judaicos del primer siglo. Y sin más de entender, la verdad es que él usó técnicas muy ilustrativas como parábolas, y para mostrar lo que es la imaginación de él en explicar enseñanzas. Jesús no era de ninguna forma un cristiano,
pero sus discípulos le hicieron a él y de su fe el cristianismo. Es decir, que habían trastornado la fe a una fe enfocada en Jesús y no en Dios, el Dios de Jesús. He aquí la enseñanza y la historia que han sido cortado de Israel. Hasta el día de hoy el judío jamás aceptaría, mientras que sus discípulos y seguidores de cada generación se burlaban y perseguirían a los judíos en el judaísmo, pero no podemos ni siquiera imaginar una obra de gran valor sobre la historia de los judíos como el tiempo del segundo templo, la cual no incluye la historia de Jesús y en su estimado sus enseñanzas. Es por esto que Jesús presenta al ojo del judío en este momento lo que es la distinción de opinión, de poder opinar diferente, pero adentro de los marcos halágicos. Del punto general, la humanidad en general en sí llega a ser una luz a las naciones, y él realmente logró ese objetivo de afectuar lo que es el mundo gentil, de tal forma que aún el rabino Fock y el rabino Emden lo alaba de grandemente. El rabino Emden fue un rabino del siglo XVII, un gran talmudista, y dice, y cito, que Jesús de Nazaret trajo sobre el mundo una doble porción de bendición. ¿Cómo es esto? Se hace preguntar. El hecho de que Jesús es judío trajo una bendición sobre el mundo para que el mundo pudiera en sí acercarse al verdadero Dios. Pero simplemente cuando se trajo confusión al mundo, a través y por medio de la cristiandad, que ese mundo y esa bendición se oscureció. Por lo tanto, es lo que yo les digo a este movimiento Nezaretim, que trata de buscar lo que es las raíces del Jesús histórico, aunque en una parte llegan a descubrir lo que es las perlas de las enseñanzas de un hombre judío de nuestra historia, al exaltarlo a él en el énfasis de su concentración personal y devoción, llega a cometer los mismos errores que cometieron los antepasados que surgió este movimiento dentro de Israel, que es idolatrar a un hombre sobre todos los demás hombres como el objeto de culto. Y es aquí donde, a nuestro parecer, de acuerdo al consejo de nuestros sabios, están errados y cometen el error de seguir a un hombre, en la cual trajo una bendición al mundo, pero todavía que cometió el desvío de, en vez de enfocar a Dios, están enfocando al hombre. Sí, puedes enfatizar las perlas de parábolas que él había enseñado para ilustrar las grandes perlas de verdades que él había inculcado, pero sin olvidar que esto fue producto de su ambiente de judío y de la educación judía de ese primer siglo. De una perspectiva nacional hebrea es más difícil de valorizar el nivel de Jesús en la historia. Aún de hecho, cuando hay dudas que Jesús en sí era un judío nacionalista, y esto lo vemos claramente en la historia de la mujer cananita, en su forma tan depreciativo que él le refiere a ella como una pagana publicana, y aún llamándola una perra, que no es digno de dar a los hijos el pan que merecen los hijos a un perro. Este términos como hijos de Abraham, hija de Abraham, fueron términos con posible commendación a todos los gentiles que se habían convertido, y de esto una profunda amor hacia Jerusalén y su devoción en sí mismo totalmente por la casa perdida de Israel, es decir, la casa de Israel que se había desconectado de la observancia de la Torá, de los mitzvot y las palabras de los jajamim. Con todo esto se levanta en contrariedad cuando se cambia el mensaje a un judaísmo que enfatiza el ser humano, se convierte en un no judaísmo, en una idolatría. Y es lo que vemos que sucedió, y que dentro de lo que es el mundo Nezaretim
contemporáneo, en esta nueva secta que se ha recreado, hay dentro de ello mismo estas tendencias. ¿Qué es Jesús para la nación judía al día del presente? La nación judía no puede ser Jesús ni Dios ni el Hijo de Dios en términos concepto cristiano. Y en sentido de las enseñanzas de la Trinidad es totalmente repugnante aún para el Jesús del primer siglo. La concepción de los judíos no es solamente algo impiadoso y blasfemo, sino incomprensible que un hombre es hecho Dios en carne y que se adora y se ora a Él. Sin embargo, la nación judía, el ser el Mesías, el reino de los cielos, día de los Mesías, aún no ha venido, ni se ha considerado a Él, y ni se considera a Jesús como un profeta, porque como profeta Él le falta lo que es la percepción política profética que los profetas y su espíritu de profecía tenían para poder consolar nacionalmente en el sentido político nacional. Obviamente Jesús no era un profeta, ni tampoco el Mesías, ni tampoco lo podemos considerar como el fundador, el dador de una nueva ley, como Moisés. No podemos comparar a Jesús como un Moisés de nuestra generación, porque al fin de cabo Él no dio nada nuevo, simplemente repitió las enseñanzas de sus antepasados. Y por lo tanto, aquellas cosas que aparente ser nuevo realmente, al descubrir en su profundidad, realmente no es nuevo. Y por lo tanto, Él ni siquiera deseó ser un fundador de una nueva religión. Y muchos de los comentaristas que han leído saben que en sí el fundamento del cristianismo lo puso Pablo y no Jesús. Ni tampoco se puede considerar que Él es un Taná, es decir, uno de los tiempos que vivía en su época, una gran mente de poskim, de intérprete de la ley. Ni tampoco lo podemos considerar un rabino fariseico. Él tiene un rango en sí mismo en oposición en muchos puntos en cuanto a lo que enseñaban los fariseos, y no aprendió la parte positiva de sus obras, sino más bien tomó un perspectivo totalmente e enteramente una vida nacional y fortalecer su existencia nacional. Lo que él se preocupaba era en el establecer lo que es el gobierno de Israel en el momento y echar afuera Roma. Y eso lo vemos a través de la Biblia cristiana cuando usted estudia su acercamiento a la casa de los saduceos, que tenían el poder de la política y el trono de David. Pero este Jesús era un Jesús que era para la nación un gran maestro de moralidad y un gran talentoso en cuanto a las parábolas, a decir parábolas y enseñanzas moral y ética. Es aquí que como gran moralista, en la cual vemos la vida religiosa, cuenta como la moralidad en todo, y aún aquí como consecuencia de su punto de vista extremista en el código ético, llega a ser algo simple para el ideal que sea para los pocos. Un Zukunft Musik, una idea para los días del Mesías, es decir, una filosofía que habría de vivirse durante el tiempo del fin, durante el tiempo cuando está entrando la época mesiánica. Y por lo tanto, habría de él ver este orden terminar como un orden antiguo y presentar una nueva orden social y moderno. Es ningún código ético que las naciones del día de hoy en su orden social, que hombres pueden hallar en el futuro del Mesías, el profeta y un reino del Todopoderoso, que fue hablado acerca del Talmud, un ideal que es en sí este mundo, que gradualmente en el curso de la generación comienza a tomar forma en este mundo.
pero fue en su código de ética, a donde hallamos en Jesús una sublime y distinto y originalidad que es sin paralelo en forma en cualquier código ético del hebreo, ni en cualquier paralelo en cuanto a su habilidad tan astuto de formar parábolas y agudo y pícaro en cuanto a sus proverbios y su forma de crear sus epigramas para servir la respuesta a aquellos que se le oponían. En este sentido tenía el don de hablar en un grado excepcional, en una forma ética a las opiniones popular de su día. Y aún así el día llega a venir que este código ético, si hay que removerlo de todo su vestuario de milagros, misticismos y cosas que la iglesia cristiana han añadido a los manuscritos de la misma, llega a ser en sí un libro fantástico de ética de Jesús, en la cual llega a ser uno de los tesoros más especiales y único en la literatura de Israel para todos los tiempos. Aquí, en resumen, es lo que vemos de qué es Jesús para los judíos. No, el Jesús para los judíos no es ni el profeta, ni es el Mesías, ni es como Moisés el rabino, sino simplemente un judío más que trató de causar un cambio en la situación social y ética de su día, de tal forma que estaba dispuesto de morir por esa causa. Y aunque en ese momento tan crucial en su historia exaltó su voz hacia el Creador, no a un hombre, sino al Creador, y dijo y expresó el dolor tan profundo que fue distinto que a los restos de los judíos que fueron matados de forma similar. Dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, mi Rey, o mi Dios, mi Juez, ¿por qué me has abandonado? Cuando en la realidad la voz y el reclamo de cada judío, aún el rabino Akiva, en vez de decir palabras como él exaltó en su boca, dijo cuando lo estaban poniendo en un filé, cuando los romanos lo estaban fileteando su carne en vivo, en vez de decir ¿por qué Dios mío me estás abandonando, me estás dejando aquí a las manos del enemigo?, él dijo: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y es aquí que vemos la gran distinción entre un judío que sufría y sentía que el mismo Dios se había apartado de él, y de un judío que, aunque pasa lo que pasa, sabe que Dios está presente aún en la tragedia, aún en la muerte, aún en las calamidades que vienen encima de su pueblo. Estos dos puntos distintos muestran uno lo que es el enfátisis del el yo, el ego, el yesh, y el otro de ser vito la Hashem a su voluntad, nulificarse. Vemos en sí en Jesús no un hombre perfecto, pero sí un hombre judío de su tiempo, que sufrió con las vicisitudes y las luchas y el temor y los miedos que todo ser humano lucha. Pero es aquí donde es la causa y la razón que el pueblo judío dice: no te podemos seguir, porque primeramente la fe judía nos enseña de tener fe en medio de todas tragedias y dificultad, de reconocer que Dios está presente en los tiempos más oscuros de nuestra historia, y no negar a Dios por causa de ellas, porque es más allá de nuestro pensar y nuestra habilidad de comprender las cosas. Sí, es aquí donde el judío decide rechazar la facilidad de un bastón llamado Jesús, que seguir la fe en la cual era parte de su vida, la fe hebrea. Lo que yo le digo, sigue la fe hebrea, la fe que también Jesús expresó, y ser parte de la fe del pueblo de Jesús, que es el pueblo de Israel. Y es aquí que vamos a ver que en la historia final
Jesús, a mi opinión de lo que yo he estudiado, como judío, está haciendo reparación por todo el daño que él causó en el mundo, pero como resultado vendrá de nuevo, juntamente con muchos de los sadikim, para dar una explicación y del por qué él no es el enviado, sino sirvió para preparar en sí el terreno para que el verdadero Mesías pueda reinar. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, el Rambam, que Dios permitió que la fe cristiana y la fe musulmana existiera para así preparar el camino para el verdadero Mashiach que va a venir, el verdadero mensajero que aún no sabemos quién es. Y es aquí que esto toma fe, y esto toma lo que es la fe de un judío, la fe en el Dios de Israel, en las leyes de Moshe. Le habla Moshe Otero. Shalom, shalom, y gracias por ver este video. Compártalo con todas sus amistades. Sea parte de lo que estamos haciendo de educar el mundo, y que así de esta forma no se mantengan ciegos a la realidad. Shalom. Gracias por sintonizar el programa de los Caminos de Israel. Les invitamos que siga la sintonía escuchando al Rabino Otero por radiotorah.com. Regístrese en una de varias clases que ofrecemos, con una lista impresionada de rabinos de toda Latinoamérica. Llámanos a nuestra oficina al 786-306-8211 o envíanos un correo a loscaminosdeisrael@yahoo.com. Shalom.